A ver, me dicen cuando se ve mi pantalla. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenas noches. La sesión se titula Contextos DAX, cambios de mindset para los usuarios Excel. Mi nombre es Florencia Ursuripé, soy formadora y consultora en Microsoft Power BI. Aquí les dejo mi contacto, mi correo electrónico, mi LinkedIn y el YouTube, que es Analytic Mood. Esta es la web, que es www.analyticmood.com, en la cual ofrecemos junto a Nicolás formaciones y consultoría en Power BI. Y Nico, ¿querés presentarte vos misma? Bueno, parece que compartimos intereses, Flor. También consultora a tiempo completo, formador, emprendedor en mis tiempos libres. Y bueno, también ahí tienen nuestras redes para contactarnos. Si hay inquietudes después de la charla y demás, sin ningún tipo de inconveniente, ahí nos van a poder encontrar. Bien, agradecemos como siempre a los sponsors, que son los que hacen posible este tipo de evento, de este Tienes un eventazo, botón ahí digámoslo que pone así. ocultar. El botón que pone Arriba, ocultar. sí. Ahí está. Ahí está. Así que nada, agradecemos a los sponsors y también recuerden, el último día vamos a estar sorteando un montón de premios, desde libros, cursos. Así que bueno, nuevamente agradecemos a los sponsors, que son los que nos permiten poder sortear todo esto. Así que acuérdense, el último día, en la última sesión, van a estar con Ricardo y Raquel a las 21 horas para este sorteo. Así que Ahí bueno. fíjense que está la palabra secreta, ahí la pusieron abajo, no se la pierdan. Y ya Vale, mismo entramos en tema, eso ¿sí? No mismo. queremos perder mucho tiempo en la introducción porque tenemos mucho que contarles. La charla se llama Contextos en DAX, cambios de mindset para los usuarios de Excel. ¿Por qué este nombre? Porque esta sesión, les comento que está orientada tal vez a usuarios más iniciales, más principiantes de Power BI. Y algo que vemos mucho con Nicolás es que muchos usuarios acostumbrados, muchos usuarios de negocios acostumbrados a utilizar Excel, intentan replicar la forma de trabajo en Excel en Power BI. Y lo que queremos mostrarles es que la forma, la lógica en que se trabaja con DAX es diferente a la que estamos acostumbrados en Excel. Por lo cual vamos a estar hablando un poco de cómo el resultado de las funciones siempre depende de los contextos, por lo cual hablaremos de los contextos de filtro y los contextos de fila, y cómo eso repercute al resultado de las medidas y columnas calculadas. Y luego vamos a estar hablando de algunas fórmulas en concreto, que son la fórmula iteradora SUMEX, y luego algunas fórmulas a nivel de tabla, que son el all, el filter y el all selected. ¿Sí? Esa es la agenda con la cual vamos a estar trabajando, y ya mismo voy a iniciar contándoles con el modelo de datos que estuvimos trabajando. Este es el reporte, voy a ir ahí en un momento nada más. Pero quiero empezar hablando del modelo de datos. Siempre digo que a mí me gusta hablar mucho de modelo de datos y pienso que es la base de utilizar Power BI. Y principalmente vamos a ver que los modelos de datos son la clave, digamos, entender los modelos de datos es clave para luego poder entender el resultado de nuestras fórmulas DAX. ¿Sí? De eso lo vamos a ver ahora en un ratito por qué y cómo repercuten las relaciones en los resultados de las fórmulas. En la parte de arriba vamos a ver que tenemos las dimensiones de este modelo. Es un modelo muy sencillo donde tenemos 3 dimensiones que son calendario, cliente y producto. Y en la parte de abajo tenemos una única tabla de hechos, que es la tabla de ventas. Vamos a ver que en general las dimensiones, ¿sí? Como dijimos, estas 3 son las que se utilizan para filtrar en la parte de los reportes. Vamos a ver que se utilizan para filtros, para ejes de gráficos de barras o de líneas, en columnas o filas de las matrices. Y en cambio, los hechos generalmente son los que tienen valores, son los que tienen, fíjense acá, cantidad, precio, son los que tienen números, y la mayoría de las veces lo que hacemos son medidas para de alguna manera agrupar los valores de nuestros hechos. ¿Sí? Dicho esto, ahora vamos a ver el reporte que creamos. ¿Sí? Les voy a mostrar que aquí en la parte de datos es muy simple, es un origen de datos con solo 17 filas de ventas. Fíjense que cada línea contiene simplemente un producto vendido en una fecha determinada, hay solo 5 días de venta. Y ahora sí vamos a analizar este reporte muy simple que les traemos con Nicolás, pero queremos ver cómo se están calculando y cómo utilizamos nuestras columnas y medidas en los reportes. Primero vamos a ver que en la parte de arriba, aquí donde tenemos producto, cliente y calendario, cada uno de estos filtros, noten que aquí si yo selecciono este filtro, vemos que viene de la tabla calendario, este otro viene de la tabla de cliente y este otro viene de la tabla de producto. Siempre, fíjense, si volvemos acá a la parte de modelos, son nuestras 3 dimensiones. Y vamos a ver que la mayoría de las veces utilizamos en la parte de filtros columnas de nuestras dimensiones, porque las dimensiones, como dije al principio, sirven para filtrar a los hechos. Ahora vamos a ver de qué manera. Acá a la derecha tenemos una tarjeta, esto es un elemento tarjeta, que es este de acá,
Y tenemos una medida llevada a este campo. Vamos a ver que la medida es una medida muy sencilla que lo que hace es sumar una columna de la tabla, que es la columna cantidad de la tabla de ventas. ¿Sí? Una métrica simple. ¿Qué es una métrica? Las métricas lo que hacen es una operación sobre una columna, que en este caso es la columna cantidad, y estas medidas no se generan en una tabla, sino que se generan, el cálculo se genera al utilizarlo en nuestro reporte. ¿Sí? Van a ver que si yo vengo a la parte de datos y voy a la tabla de medidas, yo no veo el resultado de mi medida cantidad. ¿Sí? Si yo veo acá, tengo la medida cantidad, se me deja abrir ahí, pero no tiene un resultado a nivel de tabla, sino que el resultado se genera aquí en la tarjeta. ¿Cómo se genera este resultado 35? Simplemente, como dijimos antes, DAX viene a la columna cantidad y suma estos valores. ¿Sí? La suma de esos valores da 35. Para, Flor, sí. Ahí te da 35, ¿por qué? Por ejemplo, en accesorios de Alemania te está dando 7. Qué buena pregunta, Nico. Y como dijimos antes, yo les comenté al principio que hay que entender las relaciones para comprender lo que son los resultados de nuestras medidas. Por lo cual ahora lo que vamos a ver es que en realidad esta medida, que como dijimos, ejecuta la suma de la columna cantidad de la tabla de ventas. Esta medida da un resultado 35 porque aquí no hay ningún filtro ejecutado. Pero si venimos aquí a la parte de matrices y gráficas, podemos ver que a nivel de columnas y de filas, podemos ver que siempre utilizamos columnas de nuestras dimensiones. Aquí a nivel de eje también utilizamos columnas de las dimensiones y aquí también. Y las medidas siempre las utilizamos a nivel de valores. Pero esta medida, que en este caso es la medida, repito, cantidad, nos da números diferentes de acuerdo al contexto en el cual sea evaluada. ¿Sí? ¿Qué significa esto, Nico? Tú me preguntaste por este 7, vamos a verlo. Correcto. En este caso, este 7 en realidad posee ciertos filtros. Si bien aquí en los filtros no teníamos ningún filtro específico sobre el reporte, podemos decir que las columnas y las filas de las matrices representan un filtro sobre el cálculo de la medida en este caso. Por lo cual este número 7, vamos a ver de qué manera se calcula en particular. Nosotros dijimos que teníamos un filtro sobre la tabla de clientes en el cual filtrábamos el país Alemania. Lo vemos aquí por esta columna. Y a nivel de la tabla de productos se filtraba la categoría de producto igual a accesorio. Por lo cual lo primero que sucede a nivel de contexto de filtro es esto que vemos aquí. País igual a Alemania, categoría igual a accesorios. Y nosotros dijimos que la medida que estamos evaluando es la suma de una columna que es la cantidad de la tabla de ventas. Por lo cual podemos decir cómo repercute que haya un filtro en la tabla de cliente y de producto sobre nuestra tabla de ventas. Aquí es donde tenemos que entender muy bien las relaciones del modelo. ¿Sí? Aquí estamos trabajando con dos dimensiones que, como vemos acá, tienen una flecha a nivel de relación que va desde la dimensión hasta el hecho, lo cual significa que cualquier filtro que sea ejecutado en las dimensiones va a filtrar a nuestra tabla de ventas. Por lo cual, para entender el resultado de esta medida, primero hay que entender esta interacción entre las relaciones de estas tablas. Por lo cual aquí lo que vemos es que las relaciones, desde clientes y desde productos hacia ventas, están dadas por los códigos, por el código de clientes y por el código de producto. Por lo cual, para interpretar el resultado, tenemos que primero, volvemos a esta slide donde veíamos la tabla de clientes y la de productos filtrados por Alemania y accesorios, pero tenemos que entender que al filtrarse un país y una categoría en estas tablas, los códigos se están viendo filtrados porque pertenecen a la misma tabla. Y estos filtros son los que van a viajar, es decir, se van a replicar en nuestra tabla de ventas. Vamos a ver cómo es eso. Fíjense que esta es nuestra tabla de ventas y los filtros que veíamos anteriormente están viéndose replicados. ¿Sí? Veíamos el código producto 4 y 1 por aquí y el código de cliente 4 y 2 que también está siendo replicado en este caso. Por lo cual, fíjense, lo primero que hacemos para interpretar un resultado en DAX es evaluar el contexto de filtro. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo en pantalla. Y una vez que tenemos evaluado ese contexto de filtro es que vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Que en este caso era la suma de la columna cantidad de la tabla de ventas. Si sumamos este resultado, ahí sí vemos que el resultado es igual a 7. Parecía simple ver el 7 en la matriz porque se parecía a una tabla dinámica, pero ya vemos que la forma de entender DAX es entender cómo interactúan los filtros a nivel de relaciones del modelo de datos. ¿Queda un poquito más claro, Nico? Sí, creo que sí. ¿No tendrás algún otro ejemplo así como para que lo termine de entender? Claro, cómo no. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, si vemos la gráfica de líneas, tenemos que, por ejemplo, el 7 de enero vendimos una sola cantidad de producto. Aquí sucede exactamente lo mismo. A nivel de eje teníamos una columna de la tabla calendario que filtraba, en este caso, al 7 de enero del 2021.
Este filtro de la tabla calendario está filtrando, es decir, se está replicando en la tabla de ventas. Si venimos a la slide siguiente, vemos que a nivel de tabla de ventas se filtró esa cantidad igual a 7 de enero, y ahora sí, una vez que interpretamos el contexto de filtro, es que vamos a ejecutar la fórmula DAX, que en este caso es la suma de la columna cantidad. Perfecto. ¿Sí? Creo que clarísimo. Pará, y una Perfecto. cosa más, Flor. O sea, esto lo estamos viendo con la cantidad. Pero ¿qué pasa si a mí me interesaría calcular las ventas? ¿Aplica esto de filtro de contexto también? Vamos a ver qué pasa con las ventas, ¿sí? Muy buena pregunta. Fíjense que lo que pregunta Nicolás en este caso, si yo vengo a la tabla de ventas, teníamos solo cantidad y precio a nivel de columnas. Pero Nicolás quiere saber la venta, por lo cual, ¿qué podemos hacer? Yo podría intentar venir a mi medida, esto es algo que sucede mucho, podría intentar multiplicar aquí Claro. esto por el precio. Por el Pero vamos a ver precio. que DAX no me deja. Esto es algo que pasa mucho. Cuando intentan escribir algo en DAX y ven que la palabra aparece en gris, no es porque DAX funcione mal, es porque estamos haciendo algo mal nosotros. En este caso, ¿por qué estamos haciendo algo mal? Porque la fórmula sum solo nos deja hacer referencia a una sola columna. Yo no puedo hacer una multiplicación dentro de la suma. Otra opción podría ser intentar acá escribir cantidad por precio, pero tampoco nos va a dejar DAX. ¿Por qué no nos va a dejar? Porque las medidas siempre necesitan una agregación, necesitan una suma, un mínimo, un máximo. Yo no puedo hacer referencia directa a una columna porque DAX, a nivel de medida, no sabría cuál de todos estos valores tomar. No tiene un contexto de fila, sino que tiene un contexto de filtro. Yo tengo que decirle, si voy a generar una medida, qué operación hacer sobre esa columna. No puedo hacer referencia directa, ¿sí? ¿Y por qué, Con lo Flor, cual ahí vamos a... sí, no modificamos, por ejemplo, se me ocurre decir cantidad, ¿no? La celda, por ejemplo, B2 por la F2, ahí, cantidad 1 por 350. Ok, eso es lo que pensaría cualquier usuario de Excel. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo podemos hacer con una columna, Nico. Yo voy a generar acá una columna calculada. Y como tú me decías, yo podría multiplicar una celda por otra en Se me Excel. ocurre, Pero claro, y en arrastrar, Power ¿no? BI, arrastrar, exacto. Esa sería la lógica que estamos acostumbrados a utilizar en Excel. Pero vamos a ver que en Power BI es imposible trabajar a nivel de celdas. Y esto es el mayor cambio que vemos a nivel de uso de las dos herramientas. En Excel haríamos una celda por la otra y arrastraríamos, pero aquí eso no lo podemos hacer. Vamos a trabajar a nivel de columnas y cualquier cálculo que hagamos se va a generar sobre la columna completa. ¿De qué forma vamos a trabajar? Van a ver que de todos modos generar columnas es fácil. Voy a poner acá una columna de ventas, igual. Y acá vamos a ver que sí, puedo directamente hacer referencia, a la columna cantidad. Fíjense que la diferencia, esta es la columna porque tiene el nombre de la tabla y esta es la medida. Yo voy a hacer referencia a la columna. Y aquí sí me deja, porque en este caso las columnas calculadas, las columnas tienen un contexto de fila, lo cual significa que si yo aquí escribo ventas cantidad, esta columna lo que va a hacer es generarse en un contexto de fila. Esto significa que para esta primera celda se va a hacer precio por cantidad, esta fila. En esta celda se va a tomar este precio y esta cantidad. Y así se va a repetir para todas las filas de la tabla. ¿Sí? Fíjense que si hago enter solo con cantidad, se replica las cantidades fila a fila. Y si lo multiplico por precio, de forma totalmente automática. Yo no puedo limitar las celdas hasta una fila en particular, sino que se genera para toda la columna, ¿sí? Igual, Flor, para algo. ¿Qué pasó? Algo que me parece que me suena, digo, he escuchado por ahí que, digo, hacer columnas calculadas ocupaba un espacio en modelo, que tiene un peso. ¿Por qué estamos haciendo una columna en lugar de una medida? Parece que Nicolás estuvo estudiando, muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Estábamos hablando anteriormente que a nivel de dimensiones teníamos columnas, ¿sí? Y a nivel de valores, en las tablas de hecho teníamos medidas. Por lo cual vamos a ver que esto no es eficiente trabajar de esta manera, no es eficiente generar columnas en las tablas de hecho con valores. Es algo que se ve mucho a nivel de usuario, pero no es eficiente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos solo 17 filas de venta, pero cuando tengamos 1 millón o 2 millones, esto va a hacer que se esté generando una fila un valor para cada fila, lo cual haría mi modelo más grande y más lento. Por lo cual, vamos a ver, Nico, otra forma de trabajar solamente, generando directamente una medida. Y vamos a ver cómo trabajar con el SUMEX. El SUMEX lo que nos permite es trabajar directamente con una medida que nos calcule las ventas sin necesidad de generar esa columna calculada. Fíjense que el SUMEX genera esa columna que generé yo anteriormente, pero no la genera físicamente, sino que la genera en memoria, ¿sí? Genera una columna que fila a fila multiplica precio por cantidad. Y paso siguiente lo que hace es sumar todos esos resultados. Pero repito, esta columna no se genera físicamente, sino que se genera en memoria, ¿sí? Y nos da como resultado la sumatoria total de las ventas. Lo voy a hacer muy rápido.
voy a generar aquí una medida llamada ventas y voy a hacer un sumex de la tabla de ventas, donde voy a multiplicar el precio unitario por la cantidad. ¿Sí? Voy a indexar acá. Fíjense que esta medida, si yo la reemplazo, por ejemplo, aquí, me va a dar las ventas. Digamos, va a hacer ese cálculo fila a fila. Yo ahora podría volver acá y podría directamente eliminar esta columna, ya no sería necesaria. Y fíjense que la medida me va a dar el resultado correcto. Y además, esta medida se va a adaptar al contexto de filtro, por lo cual acá vemos que en esta fórmula, digamos, en este resultado, que es 93.000, interactúan dos contextos. El de fila, porque este valor se genera fila a fila, pero previamente a esa evaluación fila a fila, el contexto de filtro nos filtra solo las categorías de producto igual a bicicleta. ¿Sí? Nico, ¿cómo haríamos? ¿Se ocurre alguna manera en que podríamos hacer esto mismo, pero filtrando solo las ventas minoristas? Es decir, me gustaría ver solo las ventas en donde las cantidades sean menores a 3, por ejemplo. ¿Crees que se puede hacer algo así? Perfecto, sí. Déjame que te comparto y te lo muestro. Dale. A ver ahí si compartimos mi pantalla. Ahí estamos. Bien. No sé si están viendo mi pantalla. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Acá tengo el modelo floreste que me pasaste. Y claro, lo que queremos ver es justamente el ticket, o sea, si la venta en sí, ¿no? La cantidad era menor a 3, para hacer alguna evaluación para estos clientes minoristas o... Bueno, lo podríamos hacer tranquilamente. Se me ocurre que podríamos evaluar de nuestra tabla de ventas, ¿no? Sí, A ver exacto. si justamente esto es lo que entendí bien, es de evaluar de la tabla de ventas, y fíjate, acá tengo 17 líneas, y filtraría estas que se ponen en amarillo. O sea, por ejemplo, la primera, que tiene una cantidad igual a 4, o esta también segunda, cantidad igual a 4, o estas que tienen 3. Me las quitaría de mi tabla. Bueno, para ello, dentro de justamente de DAX, existen funciones que se llaman funciones de tabla que nos van a permitir iterar sobre una tabla y filtrar ese resultado. Fíjate, ¿cómo haríamos esto? Bueno, hay una función que se llama filter, ¿sí? Que lo que hace es justamente esto que está aquí, que vemos acá arriba en pantalla. Fíjate, ¿cuál es la expresión de filtrado? Bueno, por un lado, que la cantidad sea menor a 3. Entonces, este es el segundo parámetro que le vamos a pasar a filter. Y luego, ¿sobre qué tabla vamos a hacer ese filtro? Bueno, sobre la tabla de ventas. Vamos a pasar justamente de estas 17 filas de nuestra tabla de venta a tener solamente 11, siempre y cuando se cumpla esta condición. Pero pará, déjame que te lo muestre más fácil directamente en esta matriz. Lo que podríamos hacer es crear una métrica nueva, pero como ya tenemos generada la métrica de ventas, Flor, la podría reutilizar. Fíjate que si yo copio la medida que acabas de generar, voy a poner acá nueva medida y vamos justamente a pegar esta medida. Lo que hago ahora es ventas minoristas, cambiamos el nombre, si no, no me dejaría generar, y fíjate lo que voy a hacer después. Por un lado utilizamos el SumX y luego la tabla de ventas es la cual vamos a filtrar. Entonces, añadimos esta función filter sobre la tabla de ventas y la expresión no va a ser más que la cantidad, ¿sí? Pero fíjate, nuevamente, cuidadito con esto, no la cantidad vendida, la medida, sino que la tabla, ¿sí? De la tabla de ventas, la columna o el atributo cantidad menor a 3. Cerramos este paréntesis, ¿sí? Y luego la expresión de filtrado, la expresión, perdón, que va a iterar va a ser esta, la cantidad por precio unitario. Entonces me estás diciendo que puedo combinar el SumX, que era el que vimos anteriormente, con una tabla calculada, algo así sería. Efectivamente, las funciones de tabla se pueden combinar entre ellas para generar funciones más complejas aún, devolviendo en este caso un subset de los datos de la tabla de ventas, o podrían devolver tal vez una columna. Fíjate, vamos a añadir, justamente me voy a parar acá en la matriz esta, y vamos a añadir estas ventas minoristas. Podríamos acá cambiar el formato, ¿sí? Para verla, por ejemplo, en formato moneda, ¿sí? Añadiendo los euros, y le podríamos quitar también los decimales, ya que en este caso no nos van a aportar. Y acá tendríamos el resultado. Fíjate que en las líneas donde la cantidad es menor a 3, voy a ver esa venta minorista.
Pero pará, no queda ahí. También podríamos hacer una comparativa. Fíjate en este gráfico, ¿sí? Donde se aplican acá dos filtros de contexto. En este caso, bueno, justo la categoría y el rango de fecha. Voy a añadir también, ¿sí?, estas ventas minoristas. Y acá podríamos ver la comparativa justamente con las ventas totales. Perfecto, está buenísimo, Nico. ¿Y qué pasaría si yo quiero hacer, por ejemplo, yo en Excel siempre lo que hago son porcentajes? Si yo quiero hacer, por ejemplo, en ventas minoristas, el valor 5.000 dividido 82.400. ¿Puedo directamente hacer clic, digamos, como en Excel, hacer relación a la celda y dividirlo por el total? Yo en eso lo hago en 2 minutos en Excel. Fíjate, Flor, te estás refiriendo a hacer tal vez acá la división, por ejemplo, de este 10.000 y utilizar Exacto, como denominador el total de la venta acá, estos 103.000. algo así. Ok, bueno, se me ocurre que podríamos hacer algo así. En lugar de filtrar nuestra tabla de ventas, evaluarla completamente. ¿Sí? Evaluar toda la tabla de ventas sin importar los filtros de contexto o los filtros externos al gráfico que estamos evaluando. En este ¿Esto qué caso, sería? Para el denominador. efectivamente, para calcular estos 103.000, ¿sí?, tendríamos que evaluar, digamos, toda la tabla de ventas sin importar lo que tenga filtrado. Cualquier filtro de producto, cliente o lo que estemos filtrando en ese caso. Para ello, hay una función de tabla, siempre DAX, fíjate que viene al rescate, Flor. En este caso, con la función all, ¿sí? ¿Qué es all? Bueno, es una función que va a devolver todas las filas de una tabla o podría devolver también una columna. Como parámetro principal, recibe una tabla. En este caso, fíjate, la sintaxis de la función, sumx nuevamente, pero en lugar ahora de poner un filter sobre la tabla de ventas, vamos a poner un all, para ignorar todos estos filtros de contexto que estamos hablando. Es decir, Déjame Nico, que, que con filter agregábamos filtros, como por ejemplo en el caso de ventas minoristas, pero acá los estás quitando directamente. efectivamente, estamos siendo como, de alguna forma, lo opuesto, ¿sí? Fíjate, voy a pegar otra vez la función esta de ventas, pero ahora voy a poner ventas totales. Y vamos a poner aquí, para hacer referencia, que estamos trabajando con all. Entonces, nuevamente lo mismo, sumx, ¿sí? Vamos a poner all, y acá cerramos el paréntesis, porque vamos a estar tomando toda la tabla de ventas, y luego la expresión va a ser la misma. Fíjate, vamos a añadir esta columna, ¿sí? Esta en realidad esta medida, no columna, y fíjate, acá ya generamos nuestro denominador. Entonces, ahora sí, efectivamente, podemos hacer el 10.000 sobre el total, el 4.500 sobre este total, y así para cada fila. Recordá, Flor, que lo estamos haciendo para ver las ventas minoristas. Entonces, este sería el caso, donde el 10.000 va a dividir exactamente lo mismo. ¿Cómo hacemos eso para obtener ese ratio? Bueno, nueva medida, y acá vamos a poner, por ejemplo, porcentajes de ventas minoristas sobre el total, y vamos a utilizar la función divide. En este caso, ¿cuál te parece que sería el numerador, Flor? No tengo ni idea. Ventas minoristas. Recordá que estamos Ahí haciendo está. el ratio. Y luego, Ok. acá, ¿qué te parece que sería el denominador? Acá puede ser ventas totales el all. Efectivamente. Vamos a Por ahí, darle Nico, enter a yo le esto. cambiaría tal vez el nombre a la medida. Le pondría ventas minoristas sobre total de ventas. Sobre total de ventas, podría ser. ¿Sí? ¿Sí? Para que no sea sobre las minoristas también. Ventas minoristas sobre total de Perfecto. ventas. Fíjate, efectivamente. Ahí lo tenemos. Le añadimos nuevamente, pero acá le cambiamos a formato porcentaje. Y fíjate, ahí tendríamos justamente este 48% que nos daría, que serían las ventas minoristas sobre el total. ¿Sí? Perfecto, Nico. Y tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si yo, por Sí. ejemplo, filtro ciertas fechas en concreto? Si quiero ver este Acá. porcentaje, pero en ciertos días en particular, ¿qué pasaría? Fíjate, bueno, efectivamente LOL, como comentábamos antes, ¿sí?, va a ignorar todos los filtros de contexto o los filtros externos, llamémoslos así, en este caso, por ejemplo, el día, y va a mantener este 103.000. No sé si es lo que estabas buscando, que se mantenga para calcular el ratio. A mí en realidad en este caso, si yo filtro ciertos días, quisiera ver lo que representa cada venta minorista sobre el total de ventas de ese periodo. ¿Eso se puede hacer? Ok, te referís a sobre los 82.400. O sea, sobre Exacto. el rango filtrado en esta matriz, digamos. Bueno, fíjate que se me ocurre, déjame ver acá, fíjate que se me ocurre una idea como esta, por ejemplo. Decir, bueno, ok, agarramos nuevamente la tabla de ventas,
¿sí? Iteramos sobre la tabla de ventas, pero vamos a filtrar donde los días sean, por ejemplo, menores o iguales a 5, al día 5, y mayores o iguales al día 9. Entonces nos quedamos solamente con el rango de filas en blanco. Para eso, nuevamente DAX viene a salvarnos, y acá utilizaríamos la función allSelected, ¿sí? Fíjate qué es lo que hace. allSelected, acá pusimos el análogo, digamos, cómo sería en filter, ¿sí? Pero haría por detrás haría esto, básicamente. Filtraría de la tabla de ventas este rango específico teniendo en cuenta el filtro este de contexto. ¿A qué me refiero con esto? Mira, vamos a hacerlo directamente reutilizando la medida de ventas totales. Voy a reutilizar esta medida y vamos a buscar que nos dé este 82.400. ¿Sí? Mira, voy a ir acá a las ventas totales y vamos a editarla. Por un lado cambiamos el nombre, vamos a poner ahora allSelected. Y fíjate, en el zoom X, ahora la iteración no va a ser por un all, sino que va a ser por el allSelected de la tabla de ventas. ¿Sí? Y vamos a darle Enter y ver lo que pasa. Efectivamente, ahora vamos a obtener esos 82.400 y ahora vemos que el porcentaje no es más ese 48 como veíamos antes, sino que es un 42. ¿Qué es lo que hace entonces el allSelected? Justamente ignora los filtros que tenemos acá en esta visual, o sea, en este caso esta matriz, como los de fecha y producto, pero sí que tiene en cuenta los filtros externos, como en este caso, por ejemplo, el día, pero también podría tener en cuenta el cliente, el producto, y esto siempre se calcularía teniendo en cuenta esos filtros de contexto. Perfecto, Nico, creo que está clarísimo. Tengo una pequeña pregunta más. ¿Qué pasaría si el filtro viene de otra visual, por ejemplo? ¿Se mantendría también? ¿Lo tendría en cuenta o no? Sí, efectivamente. Fíjate, nosotros podríamos copiar esta visual, así de una forma rápida, filtrar algún valor, ¿sí? Fíjate, 800, y acá el allSelected también lo mantendría. ¿Sí? Ok, es decir que el allSelected filtros tiene en cuenta los filtros internos de la tabla, perdón, no tiene en cuenta los filtros internos de esa visual, pero sí tiene en cuenta los filtros que vengan del exterior. Todos los externos, exacto. Todos los externos que filtren esa tabla se van a tener en cuenta, salvo los que estén en la misma tabla. Bien. Fíjate, Flor, que también la ventaja de hacer medidas que las podemos reutilizar. Como por ejemplo, acá arriba tenemos la cantidad, pero podríamos utilizar, por ejemplo, ese porcentaje que hemos generado. ¿Sí? Perfecto, creo que queda claro, Nico. Creo que Ok. está bastante claro. No sé si la audiencia pensará lo mismo. ¿Qué te parece, Flor, si le preguntamos directamente a la audiencia a ver si se entendió un poco los conceptos de tabla? Vamos a ver si nos estaban escuchando, si estaban prestando atención. Venga, como le gusta a Ricardo y a Raquel, los famosos quiz, ¿por qué no hacemos una pequeña preguntita a ver qué da este resultado? ¿Sí? Así que les pedimos que escaneen con su móvil, agarren el teléfono móvil, celular, escaneamos el código QR y nos vamos directamente a la pregunta. También pueden entrar en la página web y introducir directamente el código. Yo ahí entré, funciona, así que vamos a votar. Les vamos a dar unos minutitos que tienen que hacer cuentas. Vamos a ver qué da. Vamos a ver acá, unos segunditos, ponemos el contador. Vamos a darle 10 30, segundos. 30. Vamos Venimos bien de tiempo, vamos a darle 30 así. Para que así no escaneen el influenciamos. QR y nos vamos directamente. Los que vayan escaneando pueden ir haciendo el cálculo, a ver si quedó claro esto del zoom X. Podemos validar todos, que tengamos acceso. Miren bien, a ver lo que está filtrado en la tabla. Sí, vamos a darles unos segundos más. Ya está terminando. Estamos haciendo el rol de Raquel y Ricardo. Perfecto. Creo que a Y ella nos les vamos sale al mejor igual, ¿eh? Bueno, bien. Veo que siguen sumando puntuaciones por acá. Miren esto. Efectivamente, Flor, como estábamos casi seguros, bueno, al menos creo que lo que buscábamos es que se haya entendido la charla, y fíjense cuál es el resultado o dónde está apuntando. A 800 euros, ¿sí? ¿Y qué es lo que consultábamos acá? ¿Cuál es el resultado si de evaluar la siguiente medida? Sin tener en cuenta los filtros de contexto exteriores, ¿sí? Solamente viendo esta tabla. Entonces, miren lo que pasa acá. Lo que hacemos es con un filter iteramos en la tabla de ventas y nos quedamos solamente con las camisetas, con las últimas 3 filas, ¿sí? Entonces, luego, ¿qué es lo que hacemos? Con la función sumX, ¿sí? Que es una función de iterador,
Acá lo que hace es multiplica la cantidad por el precio unitario. Entonces haríamos 200 por 2, más 200 por 1, más 200 nuevamente por 1. Entonces, fíjense que efectivamente donde se mueven todos los puntitos es la respuesta correcta. Ahí 800 siguen votando, pero ya está el resultado, así que ya los últimos que votaron Ahora sí. tenían la solución correcta. Un solo comentario, Nico, en relación a esta fórmula. Fíjense que es una fórmula a nivel de medida, pero sí cabe aclarar que este sería el resultado sin un contexto de filtro exterior. Si además en el reporte hubiera algún otro filtro, tengan en cuenta que este valor, como dijimos al principio, cambiaría, porque los valores, y insisto con esto, los resultados de las medidas siempre dependen de los contextos, no solo el de fila, sino también el de filtro. ¿Sí? Por lo cual, este sería el resultado sin otro contexto exterior. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y esperemos que se haya entendido. Realmente tengan en cuenta que DAX es un lenguaje complejo, sí, pero bueno, mediante este tipo de charlas queremos hacerle que, o que vean que es bastante amigable dentro de todo, ¿sí? Sí, exacto. Como dijo Nico, DAX es complejo, pero digamos, y siempre insistir en esto, en este tema del modelo de datos, ¿sí? Y voy a estar siempre diciendo lo mismo en relación al modelo, porque si entendemos el modelo, luego es mucho más fácil entender los resultados de DAX. En realidad creo que no es tan difícil DAX, sino que a veces uno se marea entre tantas tablas o tantas relaciones, y eso es a veces lo que complica entender los resultados de cada cosa, ¿no? Excelente. Espectacular. Qué manera de explicar DAX. Es más, parecían los italianos directamente ustedes dos. Es el estilo que sí, impresionante, qué dominio, ¿no? Wow. Digo, Florencia de Marco y Alberto. Impresionante. Digo que si queréis una subida de egos, que os vayáis un ratito también al chat y veréis lo que ha tirado la gente de vuestra sesión, ¿vale? Absolutamente espectacular, y ya no es ganas de deciros que lo había hecho bien ni nada de eso, es totalmente objetivo. Sí, el quiz ya está espectacular, entonces de paso, o sea, qué cosa. No, de verdad. Ahí tuvimos un copyright con tuyo, Ricardo. No, espectacular, de verdad que sí, el curro detrás de esta presentación debe haber sido muchísimo, porque es más complicado, bueno, igual que el de Miguel con Rubén, hay que sincronizarse porque son dos, ¿dónde entro yo? ¿Dónde entras tú? Y parecía improvisado, pero no es nada improvisado. O sea, no, pero una magia, o sea, es una magia de verdad lo que lograron ustedes con esta charla. Me gustó muchísimo. Me imagino que coincides conmigo, Miguel. 100%. O sea, el canal. Y nuestro, es más, me escribieron del trabajo, me escribieron compañeros del trabajo diciéndome espectacular, estoy tomando nota como presenta. O sea, qué bueno. de verdad los felicito. Qué buena charla. Bueno, gracias. Gracias a ambos. La verdad, lo más difícil por ahí fue a nivel de tiempos, que queríamos dar muchas más fórmulas y nos dimos cuenta que no era posible en media hora. Bueno, pero que quiera disfrutar más de esto, vayan a Analytic Moods y ya saben el nivel que tienen Nico y Flor entregando conocimiento. Bueno, no es fácil lo que estaban haciendo ustedes, y creo que llegó, de verdad que sí. Entonces, buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo y Miel. Es un mundo, venga, ¿no? Todo esto. Chao, chicos. Selected. Pero bueno. Chao, chicos. Así es, Nico. Estamos sin tiempo. Gracias. Un verdadero placer.